Está sucediendo ampliamente ahora. Ok, no solo eso, hay algo del cual este documental no se hace cargo, que justo si pudiéramos ir en la imagen, por favor, donde baja la cámara, y va un poquito más abajo, está la cruz y en el suelo donde se ve la llama, no solo eso, se ve un libro hecho pedazos. Es como que el códice bíblico, vale decir, en la forma reglamentaria de cómo, digamos, estas religiones se hicieron cargo. El reglamento. El reglamento cae hecho pedazos. Mira, aquí va a aparecer, ahí al lado, hecho pedazos, abajo el libro, casi con unos engranajes. Se deshizo. Ya la palabra perdió poder. Junto con el fuego pareciera que hubiera una bisagra, como obviamente la palabra rota. Rota probablemente quizás por sus propios líderes que, creyendo en algo, no fueron capaces de cumplirla. Y aquí podemos meter tantas aberraciones como la usura, la pedofilia, etcétera, etcétera, como que se perdió el poder de confianza hacia ellos, se perdió el poder de representación, y por mucho que trataron de volver a salvarse, volviendo a ser la iglesia una especie de parangón elitista solamente para aquellos que se van a persinar con la billetera bien llena, no alcanzó finalmente y terminaron la gente, como decís, dándose la espalda o a gatas arrancando de este credo. Maestro. ¿Y por qué de cierta manera, si Jesús tuvo esa sabiduría y esa nobleza, esa simpleza, esa forma simple, como tú denominas, en que la gran mayoría de todas las personas del mundo somos, ¿por qué la Iglesia Católica ha perdido o nunca tuvo esa sabiduría o fue socialmente lista para poder crecer con esta plataforma y hacernos creer? Por desgracia, la única respuesta que tengo al respecto es que hay un libro sagrado, en donde lo he dicho en más de alguna ocasión. Yo he leído muchos libros de sabiduría, desde el Mahabharata, el Bhagavad Gita, el Popol Vuh, obviamente los sutras, y todos hablan de un comportamiento muy similar de cómo uno debiera tratar a los demás o cómo debiera edificarse las sociedades, en confianza, en respeto a los padres, los ancestros y todo lo demás. Pero nadie habla en ningún momento, y aquí voy a ser muy enfático y no me vengan con cuestiones, Jesús nunca dijo, aquí chanten una iglesia. Claro. En realidad él le dijo a Pedro, que le cambió el nombre de Simón por piedra, que aquí se edifica la primera piedra, porque es el primer heraldo de la masificación de un credo después de la muerte de Jesús. Además, pero es lo que dice, perdón, para terminar, que la iglesia la lleva cada uno dentro. Claro. No te tú dice, eres iglesia. Tú eres, no dice, claro, construyamos una iglesia tú grande, que necesitamos toda esta plata para mantenerla, las luces prendidas, los acueductos. Él no hablaba de acumular riqueza. Exacto. De hecho, él en más de alguna ocasión, cuando él hizo un negocio con eso, entró pateando la perra a Jesús, y el mercado dio vuelta a toda la feria y dijo que se han creído, han convertido, palabras de él, la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Lo dijo él. Sin embargo, el humano, siempre tratando de proteger, de no querer perder lo que alcanza, y entiéndase, no es solo el dinero lo que protege a la iglesia, sino la influencia sobre el rey. De hecho, hubo división de la iglesia, y después de la católica se crearon los demás porque los reyes en esta pugna decían, ¡ay, yo me quiero casar de nuevo! No se puede. Claro. ¿Sabes qué? Hago otra protestante y se acabó, y me caso de nuevo. Y hago la religión a mi antojo, y ahí la voy acomodando. Hubo una pelea. De hecho, inventaron la confesión. ¿Cuándo dijo Jesús? Confiésate, a ver, cuéntame tus pecados. Claro. Ellos lo hacían y con eso mantenían los secretos de los reyes, claro, sabían las yayitas. Entonces, eso es creación del hombre. Claro. No hay creación ni consejo de Dios ni el Hijo de Dios. Eso es lo que te quiero decir. Por eso sí no abajo. Muchas de las iniciativas, como las cruzadas, por ejemplo, la Inquisición, perdóname, matando gente a diestra y siniestra. Claro, quemándola. Bastaba con que dijera, oye, mi vecino es bruja, ¿qué para adentro? Salfa, y mientras los papas, digamos, hacían sus bacanales y sus cosas. Perdón, Segunda Guerra Mundial, cuando les llegó la carta del tipo nazi que decía, estamos matando judíos, yo soy encargado de inventar los gases, paren esto. El Papa lo vio y dijo, están matando judíos. Bueno, es malo, pues, si son locos, no intervino. Por algo el perdón después de Juan Pablo II a propósito de lo mismo. Yo te estaba contando del libro sobre Santa Bernardita de Lourdes, que es otra de las que recibe estos misterios, estos secretos. Ella era una niña muy pobre y cuando llega a presentarse a la Virgen, para que tú veas la diferencia que hay entre el mensaje original y cómo lo recibe el ser humano, ella recibe una revelación muy importante. Exacto. Es venerada, pero ella le dice a la comunidad, yo no puedo ser novicia, yo no puedo ser monja porque no tengo una dote.
no tengo para pagar. En esa época, ser monja o ser sacerdote era para los ricos. Por supuesto, se le reconocía su estado de santidad, mas no podía pertenecer, digamos, al grupo de los que la llevaban. Imagínate. No podía. Había discriminación. Era una protección para las fortunas. Por ejemplo. Claro, o sea, no existía la posibilidad de que una vocación genuina se diera en una niña pobre. Contacto directo. Sin embargo, la Virgen se le presenta a ella, a la niña pobre. Exacto. Una vez más. ¿Para qué? Para decir, oye, miren lo que están haciendo, la están dejando fuera a esa niña que tiene vocación, que tiene fe, que tiene devoción. ¿Y ustedes qué dicen? No, ella no, porque no es de las nuestras. Perdóname, o sea, Jesús se le acercó a pescadores, ladrones, prostitutas, se le cargó a aquellos que necesitaban la medicina. Pero a los otros, digamos, los dejó fuera. Como niños. Déjame darle la posibilidad también, porque yo también creo en eso, en que lo que dice Magdalena es muy cierto. Hay gente que hoy día que interpretan la palabra de Dios y que tienen la vocación, pero no son los personajes que deberían estar en la dirección de esta situación. ¿Por qué existe todavía ese bloqueo? ¿Por qué esas personas que uno tiene qué sé yo, ha tenido un amigo, un pastor, un hermano que pertenece a distintas diócesis, pero cómo esas personas no pueden llegar? ¿Cómo el Concilio Vaticano o los personajes le dicen, compadre, usted lo ha hecho perfecto, usted interpreta lo que nosotros somos por una razón muy sencilla, porque todas las instituciones, como decía Salfate, se van construyendo para tener poder. Por supuesto, entonces, es política. Entonces, claro, finalmente es política. Y el Papa Juan Pablo II fue Papa gracias a que mataron a Juan Pablo I. Porque si no, o más bien murió Juan Pablo I. Si no hubiese muerto Juan Pablo I, Juan Pablo II no tenía ninguna posibilidad. De hecho, muchos de los papas que participaron en el cónclave de Juan Pablo I y de Juan Pablo II, en el segundo no conocían a Karol Wojtyla, no sabían que estaba, que estuvo presente no en el estaba en la cónclave. nómina, digamos. ¿Por qué? Por lo que dice Salfate, todo es política. Entonces la política influye. Exacto. Y la influencia siempre va hacia los más poderosos que se van aglutinando y que van formando todas estas redes. Oye, de hecho, ya con él tuvieron que hacer una diferencia, porque hasta Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, todos los papas habían sido italianos. Él es el primero que no es italiano. Así es. Y eso ya fue una gran ruptura y una cesión de terreno que tuvo que hacer la iglesia. Y tuvo que ser como una tercera alternativa, porque los dos candidatos que más tenían votos, digamos, no hubo acuerdo, hubo cierto empate y buscaron justamente este otro que dijo, en realidad podría ser que fue obispo de Cracovia. Es verdad. Y ahí es como llega. Ahora seamos justos, si bien, y lo voy a decir con todas sus palabras, citando al grupo Calle 13, si se puede hablar de alguna mafia de Vaticano, hay personas como el padre Hurtado, por ejemplo, en donde, un hombre de vida ejemplar, en donde él no miró hacia el lado de la escala de poder político y ir escalando puestos, sino sencillamente se encargó de los pobres, siguiendo exactamente lo que el mismo libro que tienen los ricos y poderosos de la iglesia, con el más humilde de ellos, del acólito, hacerle caso exactamente al manual que debieran seguirlo. ¿Okay? Claro, Alberto Hurtado, un hombre de aristocracia chilena. Y sin embargo, que escuchó y hizo lo que tenía que hacerse. Y la curia romana de la época, y ni hablar del arzobispado de Santiago de la época, no era muy bien visto la manera en que él predicaba y él acercaba al pueblo a la palabra de Dios. Por cierto. Y lo tildaron de muchas cosas que no tenía nada que ver con su filosofía y mucho menos con su fe. Claro, si él decía dar hasta que duela, otros por ahí decían retener todo lo que se pueda. Claro. Claramente. Atención, estamos hablando de que Nostradamus, decíamos que vivió en la época del 1550 y 60 y tanto. Contemporáneo de él, 1590 y tanto, aparece un santo en la iglesia, ferviente, ¿cierto?, del credo católico, que estaba pendiente de todos los movimientos. Estoy hablando de San Malaquías, un hombre dentro de la iglesia católica, ya estamos hablando ya en terreno de personas que pertenecen al credo, que tenía una capacidad de visión. Describió con absoluta rigurosidad dónde iban a nacer, qué tipo de ministerio iban, digamos, a regir durante su estadía como papa. Uno a uno, todos los papas que iban en adelante, y hasta le puso, si me puede ayudar, hasta qué número de papas dictaminó, y fue achuntándole exactamente a todo. Pero él dice, por desgracia, con pena, veo el fin de la Iglesia Católica. Y voy a contarlo a partir desde mi época en adelante, la cantidad de papas que quedan.
Veamos un video y digamos, según él, este hombre que no se equivocó en nada, en los finísimos detalles de cada uno de los papas que lo precedieron, ¿cuál es el último? O sea, podemos ya empezar a hacer un cálculo. ¿Cuánto quedan? Video, por favor. El actual sumo pontífice cumplirá 85 años. En no muchos años conoceremos a su sucesor. El siguiente sería el Papa del final de nuestra era, el que enfrentaría el Apocalipsis, el que enfrentaría al enviado por el demonio, Petrus Romanus, Pedro el Romano. Este Papa es el 112, es el único que viene con profecía, una frase que ha sido motivo de interpretaciones y estudios. Él batallará contra el anticristo. Pedro Romano sería el encargado de enfrentar al mal. Esta profecía revelaría el fin del mundo, o quizás el fin de la Iglesia Católica. Un papa después del que tenemos ahora. Exacto. El Petrus Romanus. El Petrus Romano. O sea, entendemos que su nombre va a ser similar a Pedro, Así es. que vendría de Roma, y que ese sería el último. O sea, Ratzinger es el penúltimo. ¿Qué edad aproximadamente tiene este hombre? 75. 70 y tantos más o menos. Ahí si me pueden ayudar, por favor. Y tal vez un poco más. Y tal vez 86 años tiene. Ya el año 84 era cardenal. Tienes toda la razón. Ok, 86. A ver, hagamos un juego. ¿Cuántos años debiera vivir en promedio una persona? Supongamos que llega a los 90, quedan 4 años, ¿cierto? Estamos jugando. 4 años. Luego lo debiera suceder a alguien que en promedio debiera estar aproximadamente 10 años más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estaría diciendo, haciendo una proyección de San Malaquía? Que después del Papa actual, ¿cierto? Ratzinger, quedaría uno más y en promedio, haciendo un cálculo en relación a lo que vive un ser humano normal hoy en día, con toda, digamos, la medicina que puede extender la existencia de una persona, la Iglesia Católica le quedaría, según San Malaquía, unos 15 años más. Y se acabó. Pero cuando él habla del apocalipsis, porque ocupa esa palabra en el video que acabamos de ver, ¿es la caída del mundo o la caída de la iglesia? Dice él lo que dice, lo dice bien claro. Dice que uno sucede al otro, vale decir, primero cae la iglesia y después junto con otra, porque también habla de hambrunas, habla de sequía, se refiere a eso también, de cómo va a ser el reinado, lo que le va a tocar a este papa. De hecho, hace referencia a cómo le está tocando al actual y dice, va a agarrar el papado justo en medio del peor momento y que lleno de polémica, conflicto, lo dice. Y claramente, este papa, digamos, agarró la peor época de acusaciones que jamás ha tenido la iglesia, o sea, donde sacaron todos los trapitos cochinos al sol. Y dice que el que sigue viene acompañado de hambruna y todo, se acaba la iglesia, se cae el papa y de ahí sigue el mundo en este proceso, como decía Nostradamus, de muchos problemas de cambio climático, de problemas de alimentación mundial, etcétera, 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 que hasta podía coincidir con una tercera guerra mundial. Ponte tú. ¿Te das cuenta? Pero si yo me hago una pregunta, ¿hay algún secreto en particular que pueda manejar esta élite, qué sé yo, graficada en la Iglesia Católica, en algún acuerdo, en algún tratado, en épocas pasadas donde se hayan dicho mutuamente, ya viejo, escondemos este secreto, pero nos ayudamos mutuamente para mantenernos en este nivel? ¿Por qué? Porque si el día de mañana uno se da la vuelta a carnero, o yo me diera la vuelta a carnero y yo te dijera, ¿sabéis qué, chiquillos? Les tengo que contar un secreto a ustedes. Es algo que realmente no lo podía hacer antes, porque si se los contaba, a lo mejor ustedes mismos iban a colapsar. Entonces lo que yo quise hacer era protegerlo. Pero no se enojen, ¿ah? No se enojen conmigo, porque yo no soy culpable, yo traté de hacer el bien. Entonces al final uno dice, ¿vamos para eso? Mira, nunca he sabido cuáles son las verdaderas razones de por qué esconden algo. No sé si es para proteger a la gente o para protegerse a ellos. Pero qué bueno que tocaste ese tema, porque aquí viene a continuación. Hemos hablado de profetas, personas con una capacidad natural, tocados por la divinidad, paridos por las hadas, como tú quieras, de poder ver el futuro y hacer advertencia. San Malaquías es un hombre que obviamente se preocupó de temas con el catolicismo, pues era la brújula que guiaba su vida.